Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de congruencia entre triángulos. Recordemos que la congruencia, ¿qué significa? Que dos figuras son iguales. En este caso, dos triángulos van a ser iguales, siempre y cuando tengan los mismos ángulos internos y también sus lados sean iguales. Entonces vamos a aplicar cada uno de los casos que hemos visto de la congruencia, que son 3, en nuestros ejercicios. Número 1 nos dice, si A, B, C, D es un cuadrado, calcule el valor de X. Entonces nosotros en primer lugar, ¿no? Debemos recordar que es un cuadrado. Es una figura que posee lados iguales, es decir, AB, BC, CD y AD son de igual medida. Ahora, también vemos que tenemos un ángulo de 30 y el ángulo X que nos están preguntando. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros debemos recordar una propiedad muy importante que se cumple en todo cuadrado. Cuando se dibujan las diagonales, ya se dibujó una diagonal que es AC. Voy a dibujar la diagonal BD. Ahí está. Cuando se intersectan estas diagonales, cuando se intersectan en el punto O, ¿cómo son estas cuatro diagonales? Son iguales. Ahí está. Ahora, si tú observas ese triangulito que se está formando, además de ser iguales, la intersección, en el punto de intersección las diagonales forman un ángulo de 90 grados. Ahora, tenemos un triángulo, donde este punto O para el triángulo de azul es mediana y altura. ¿Eso cuándo se cumple? Cuando el triángulo es isósceles. ¿Eso qué significa? Que B, vamos a ponerle un nombre a este puntito, ABCD, vamos a ponerle E. BE y ED son de igual medida. Entonces, si son de igual medida, debemos saber cuánto valen estos ángulos, ¿no? Ahora, también sabemos que en todo cuadrado, cuando se trazan las diagonales, los ángulos que se dibujan en las diagonales valen 45 y 45. Pero si tú observas, este ángulo que es 30 más este otro ángulo deben sumarte 45. ¿Cuánto le falta a 30 para que llegue a ser igual a 45? Le falta 15. Por lo tanto, si él es 15, este otro ángulo también es 15. ¿Y cómo calculas X? X a qué va a ser igual. La suma de dos ángulos internos, como observas, te da un externo. Es decir, X es igual a 15 más 15. Y eso vale 30. Esa sería la respuesta del primer ejercicio. Ejercicio número 2 nos dice, si AQ es igual a 7 y QC y AB son iguales, calcula el valor de AC. Entonces vamos a reemplazar estos datos en nuestra figura. AQ vale 7. AQ vale 7. QC y AB son iguales. QC y AB son iguales. Ahora nos piden calcular AC. AC se encuentra en la parte inferior. Ahora, observen por favor. Vamos a aplicar una propiedad importante en todo triángulo. La suma de dos ángulos internos te da un externo, ¿correcto? Recuerda el gráfico. Todo el ángulo en Q completo vale 2 beta más alfa. Pero si yo sumo alfa y beta, solo me da como resultado esta porción del ángulo. ¿Este angulito cuánto vale? Debe ser la suma de estos dos, es decir, alfa más beta. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale este otro ángulo? Recuerda que todo debe sumar 2 beta más alfa, pero ya va sumando beta más alfa. ¿Cuánto te falta? Te falta un beta. Por lo tanto, este otro ángulo vale beta. Ahora, si tú observas, si este ángulo es beta y este ángulo es alfa, de nuevo vamos a aplicar esa misma idea. Dos ángulos internos en este triángulo te da un ángulo externo. Beta y alfa, ¿cuánto vale m? Beta más alfa. Si tú observas, beta más alfa, el triángulo QAM, ¿cómo es? Isósceles. Beta más alfa, ángulos iguales, lados iguales. AM, ¿cuánto vale? Vale 7. Ahora solo nos faltaría encontrar MC. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ubicar dos triángulos que sean congruentes o iguales. El triángulo ABQ y el triángulo QCM. ¿Cómo son esos dos triángulos? Son congruentes, son iguales. ¿Por qué? Mira, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Como observas, está cumpliendo uno de los casos de la congruencia, el ángulo, lado, ángulo, y aquí también, ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, están cumpliendo el famoso ala. Entonces, vamos a completar. Mira,
A beta en el primer triángulo, ¿cuánto se le opone? Se le opone 7. A beta en el segundo triángulo, ¿cuánto se le debe oponer también? 7. Por lo tanto, x a qué es igual, 7 más 7, 14. Esa es la respuesta. Ejercicio número 3 nos dice, si AB es igual a BE, AD es igual a EC y BD es igual a BC, calcule el ángulo θ que se ve en el gráfico, ¿no? 3 θ y 4 θ respectivamente. Vamos a colocar esos datos. Dice AB es igual a BE. Ahí está. Vamos a ubicar la otra igualdad. AD es igual a EC. Ahí está el segmento. Y por último, BD es igual a BC. Entonces ahora vamos a utilizar vamos a ubicar triángulos donde sus lados son iguales. Por ejemplo, ABE. Lados iguales, observa, lados iguales, ángulos iguales. Es decir, este angulito en E, ¿cuánto vale? 3 veces θ. Ahora, vamos a ubicar dos triángulos congruentes. Voy a señalar el primero. Aquí está. El triángulo BAD. ¿Y qué otro triángulo? El triángulo BEC. BEC. Son congruentes. ¿Qué caso de congruencia? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Lado, lado, lado sería su congruencia. Ahora, mira por favor, en el primer triángulo, a rectangulito, ¿qué ángulo se le opone en total? Se le opone todo este ángulo. ¿Cuánto sería? 3 θ más 4 θ sería 7 veces el ángulo θ. A rectangulito, ¿cuánto se le debe oponer? También el mismo valor. 7 veces el ángulo θ, porque son iguales. ¿Qué se cumple con estos dos ángulos? Están dando media vuelta, es decir, 3 θ más 7 veces θ, 180. 3 θ más 7 θ, 10 veces el ángulo θ. Igual a 180. ¿Cuánto vale θ? 18. Esa es la respuesta. Muy bien. Ejercicio número 4. ¿Qué nos dicen? Calcule AE. Si AB y DE es 12. Entonces vamos a ir completando esos datos. Primero nos preguntan por AE, toda la base de la figura. Él mide X, porque no sabemos cuánto vale. Ahora nos dicen AB mide A, minúscula, más DE. DE es 12, no sabemos cuánto vale. Vamos a ponerle un valor a DE. Vamos a ponerle B minúscula. Observa por favor lo que vamos a hacer. Voy a completar en este triángulo un ángulo. Por ejemplo, tengo el ángulo θ. Vamos a ponerle el ángulo alfa. Dos ángulos internos para este triángulo nos da un ángulo externo, que sería todo este ángulo de azul. Pero ya tenemos una parte de dicho ángulo, θ. Θ más alfa, ¿cuánto sería todo este ángulo? Θ más alfa, pero vas θ, ¿cuánto te falta? Falta alfa. Ahora, ¿qué triángulos son congruentes según el gráfico que observas? Por ejemplo, el triángulo ABC y el triángulo CDE. ¿Qué caso de congruencia se aplicaría? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Es decir, el famoso ala. Entonces vamos a completar. En este triángulo, al ángulo alfa, ¿cuánto se le opone? B. Al ángulo alfa en este triángulo, ¿cuánto se le debe oponer? También se le debe oponer la letra B. Por lo tanto, el x aquí es igual a la suma de A más B. Vamos a reemplazar el dato. ¿Qué se tiene? AB, ¿cuánto vale? A minúscula. Más DE, ¿cuánto mide? A, B minúscula. ¿Y eso cuánto sale por dato? 12. Pero eso, ¿con quién coincide? Justo con el valor de x que me están preguntando. ¿Y cuánto vale x, por lo tanto? Vale 12. La respuesta del ejercicio. Vemos el ejercicio número 5. ¿Qué nos dice? Si GA vale igual a FH y FA es igual a 12. Calcula el valor de FG. Entonces vamos a colocar esos datos. Nos indica, nos dice GA, ¿cuánto mide? Dice que es igual a FH. FH. FA dice que es igual a 12. Y nos piden calcular el segmento FGX. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las mismas propiedades mencionadas anteriormente. La suma de dos ángulos internos, alfa más 3 alfa, me da el ángulo externo. ¿Cuánto sería alfa más 3 alfa? 4 veces alfa. De la misma manera en este otro triángulo, la suma de dos ángulos internos,
me da un externo en B. Alfa más 3 alfa también es 4 alfa. Ahora observa este triangulito. Ángulos iguales, isósceles, lados iguales. Si FA mide 12, ¿cuánto mide FB? También mide 12. Ya hemos encontrado una parte de la respuesta, solo nos falta BG. Ahora vamos a tener que ubicar dos triángulos congruentes o iguales. ¿Qué pasa con el triángulo AFH? AFH. Y con el triángulo AGB. ¿Qué se cumple? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. En otras palabras, se está cumpliendo el famoso ala. Por lo tanto, mira, por favor, al 3 alfa, ¿cuánto se le opone en el primer triángulo? Se le opone 12. A 3 alfa en el segundo triángulo que abarca de B a G, ¿cuánto sería? 12. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 12 más 12 sería 24. Esa es la respuesta del ejercicio número 5. Como observas, estamos aplicando los criterios de la congruencia para cada uno de nuestros ejercicios. Al tener triángulos congruentes, ¿eso qué significa? Que son iguales. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.